Diputado, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados. Quisiéramos robarle poco tiempo porque sabemos que vivimos un momento muy importante con el periodo extraordinario en el cual se está desarrollando Morena. Primero, preguntarle cómo está y segundo, cuáles son sus impresiones de este momento tan complejo y la aplanadora que se está viendo. Son 10 días que yo he mencionado de ignominia, que van desde el lunes 23 hasta el miércoles 2, jueves 3. Más o menos así se va a desarrollar. En ese tiempo se va a militarizar toda la seguridad pública del país. En ese tiempo se va a construir una red de espionaje como nunca se había tenido en el país, pero que afecta a la población total, a los civiles. No es para espiar a los delincuentes. En ese tiempo se van a limitar derechos. En ese tiempo se van a generar leyes para controlar a los medios, a todos. A los medios, digamos, tradicionales, la televisión, la prensa, la radio, y a los medios emergentes como el de ustedes, que con investigaciones muy puntuales, pues pueden llevarnos a descubrir algo que a la población le interesa. Eso es lo que se está construyendo hoy. Alguien me decía, si es para aplicar mañana o pasado. No, es un blindaje que está haciendo el poder para nunca dejarlo, el régimen para nunca dejarlo. Es como un seguro a futuro, seguro malvado, para jamás salir del poder. Diputado, y frente a este escenario que parece poco esperanzador, ¿cómo se une la oposición o qué puntos en específico ataca para buscar que esto no ocurra? ¿O qué necesita la oposición para hacerlo? Traemos un buen diálogo con la oposición, tanto con aquí en la Cámara, como con quienes fueron nuestros aliados en términos electorales, como con otras fuerzas. Y hemos estado diciendo no, por ejemplo, a la ley de telecomunicaciones, hemos estado diciendo no a la ley de Guardia Nacional, y diremos no a estas dos leyes de seguridad e inteligencia que se meten en la vida de las personas. Tengo que poner un ejemplo para ser muy pedagógico. Sin necesidad de que haya una orden de juez, el ejército o la policía de este país, la Secretaría de Seguridad, va a saber tu ubicación real. Solamente le manda un oficio a la telefónica con la cual tú tengas el servicio y va a decir, Tino está en este momento en Morelos, viene por la carretera, llegó a la cámara y junto a él hay otros dispositivos móviles y entonces vas a ver que estamos en una junta. Claro. Cosas como esas. O le puede pedir con un oficio, no con una orden de un juez, oye, dame todos los registros telefónicos de Tino, de cualquier persona. ¿Para qué? No tiene por qué decir para qué. Antes ibas con un juez y decías, bueno, porque esta persona es sospechosa o esta persona es peligrosa. No. De cualquier persona. Pueden pedir y van a tener todos los datos biométricos de este país. Pero también acudir ante el hospital donde alguien estuvo internado y preguntarle al hospital de qué se trató esta persona. Estamos ante la creación, y tú eres un gran lector, del estado orwelliano ese de 1984, claro, donde había un Big Brother que estaba en tu casa. Y así será, porque con el teléfono que tengas, pues pueden saber quién te llamó, pueden saber a quién no le contestaste, claro, pueden saber tu ubicación y pueden saber quién está a tu alrededor si trae teléfonos. Sin duda eso suena terrorífico y si me permite quisiera seguir por ese tenor para hablar de un poco lo que pasó en la reforma al Poder Judicial y la elección. ¿Qué reflexiones tiene la oposición a partir de ese proceso y qué convocaría a la ciudadanía a hacer para convivir con eso que ocurrió? Vimos primero, Tino, que no hay pudor. Mire, cuando en México tuvimos un solo candidato a la presidencia de la República, López Portillo, el régimen, que ya había madurado mucho tiempo desde el momento de la revolución,
se dio cuenta que no iba a haber legitimidad futura para una nación donde solamente competía una persona. Y entonces Jesús Reyes Heroles convocó una gran reforma política. Legalizó el Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad, hizo una nueva ley electoral, propició la participación. Hoy que vemos que en una elección donde es evidente que no hay legitimidad, mire, votó el 13%, pero a ese 13% descuéntele un 15% de votos nulos y otro 17% de casillas que no se usaron. Hay estados como Jalisco y Guanajuato donde votó un 7% de la población. Descuéntele eso, pues está hablando usted de un 4% de la población. Luego nos damos cuenta que un 61% de las personas que fueron a votar lo hicieron, de ese poquito, por las 9 personas que estaban en los famosos acordeones que se distribuyeron. Luego nos damos cuenta que todos los personajes del sistema van a ser jueces. Bueno, eso no tiene legitimidad. En otro país tendremos una preocupación mayúscula que diría, si queremos legitimidad, tiene que haber apertura, tiene que haber oposición. Hace unos días por la mañana la jefa del Estado mexicano, la presidenta, dijo, ya se demostró que con poco dinero se pueden hacer las elecciones, ¿sí? Sin copias de actas, sin PREP, sin que los ciudadanos contaran los votos, con todas estas irregularidades, casillas zapato, las boletas planchadas que le dice que son las que no se doblan, urnas embarazadas. Bueno, ¿eso lo van a querer hacer en las otras elecciones? No, es que hay que quitar los plurinominales. No quieren la oposición. Entonces, estamos ante ese fenómeno terrible para una nación como la nuestra y que nos puede llevar a una crisis terrible, ¿no? Hablando entonces del futuro y lo que podemos hacer ante este escenario que en algunos aspectos se ve muy adverso. ¿Cómo se imagina el PRI después de esta elección, rejuntándose rumbo al 2027 y trabajando de esa manera? Un PRI unido, que creo que en eso trabaja nuestra dirigencia, estar unidos. He visto yo los mensajes de nuestro partido a las otras oposiciones de estar listos para resistir la andanada del régimen de quedarse con el poder, porque Morena no tiene pudor. O sea, Morena se quiere quedar con el poder, no les interesa la legitimidad ni las buenas apariencias. Mire, hace 15 años López Obrador decía que el ejército debería estar en los cuarteles. Hoy el ejército construye hospitales, construye puentes, se encarga de las aduanas, se encarga de los aeropuertos, se encarga de la seguridad. Hicieron todo lo contrario de lo que ellos decían. Y no les interesa quedar bien con nadie. Pero, ¿qué va a suceder si, como muchos creemos, pronto la sociedad se va a dar cuenta de que están peligrando sus programas sociales, de que no hay salud, de que no hay educación, y decide votar por otra opción, la que sea? Pues ellos van a tener los elementos para no soltar el poder, para decir, fíjense que los resultados son esos y háganle como quieran. Claro. La policía la controla el ejército, nosotros controlamos el poder judicial, controlamos esto, háganle como quieran, no nos vamos. Ese es el peligro. Claro. Menciona usted, diputado, que puede darse cuenta la gente pronto que sus programas sociales peligran. El PRI fue alguien que creó los programas sociales, ajá, aunque no se vea de esa manera. Hoy parece ser que en algunos casos los programas sociales fueran ocupados de manera electoral y que puedan peligrar o hacer peligrar la economía mexicana. Desde el legislativo, ¿cómo se pensaría una manera en la cual se puedan dar estos programas sin poner en riesgo la economía y sirviendo a la gente sin el tema electoral? A ver, nosotros votamos a favor de los programas sociales y eso tiene que quedar claro y los defendemos. Y yo te agradezco mucho la pregunta porque Morena y el López Obrador en su momento siempre trataban de engañar a la gente.
Segundo, los programas sociales son ¿pueden sostenerse con nuestra economía? Sí, sí se pueden sostener con nuestra economía si la economía es sana. O sea, los programas sociales son sostenibles con una economía como la mexicana, sí, claro. Los programas sociales valen un poquito menos de $1 billón. No tiene problema. No, el problema se hace, Tino, cuando tienes otros elementos que hacen que se pierda dinero. Si tú sumas la pérdida de CFE, las pérdidas de Pemex, las pérdidas de Mexicana, las pérdidas del Tren Maya, las pérdidas del AIFA, si tú sumas todas esas pérdidas y las de la refinería de Dos Bocas, da $1 billón. Entonces, las pérdidas, el endeudamiento que hizo López Obrador, sí pueden poner en peligro los programas sociales, pero eso no es porque la oposición quiera o no quiera, eso es porque hay un mal manejo de Morena. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Que los programas sociales tengan viabilidad, sí. ¿Eso pueden ser sustentables? Sí. Su peligro no está en las leyes ni en la oposición. El peligro está en la mala conducción de la economía que hace Morena. Por eso Morena empieza a sacrificar la salud, la educación y la infraestructura. Y los autónomos, porque requiere el otro dinero. Pero debió de haber tenido cuidado en las inversiones que ya les dije. Claro. Porque de ahí se fue todo el dinero del mundo. A ver, los autónomos ahorraron, ¿qué le puedo decir? No sé, 3,000 millones de pesos. No, el problema del déficit es de billones de pesos. Claro. Para finalizar, quisiera preguntarle, diputado, frente a los jóvenes que ven este panorama tan vivo, ¿qué consejo les daría para seguir insistiendo, meterse en la política, buscar otros medios? ¿Qué mensaje les daría? Las mujeres y los hombres que han cambiado el mundo, en su mayoría han sido jóvenes. En su mayoría han sido jóvenes. Los que hicieron la revolución tenían 30 años, cuando mucho, Tenían 30, pero tuvimos generales de 19 años, Gustavo Vaz, gobernadores de 20 años, Raúl Madero, Ildefonso Vázquez, general a los 21 años. Si tú analizas la edad que tenía, tú eres de un gran estado, de Morelos. Gracias. Si tú analizas quién estaba con Zapata, eran jóvenes. Ocasionalmente había una persona de 50, 60 años. De hecho, el caso de Carranza, que era un hombre de 50 años. O sea, es muy ocasional eso. Todos eran jóvenes. Ángeles era joven. Madero era un hombre relativamente joven. Entonces, los jóvenes tienen que saber que su momento es y tienen que actuar en la historia en este momento, porque al paso del tiempo, lo que no hagan, pues les va a perjudicar a ellos, ¿no? Claro. Entonces, gente como tú que hace periodismo, pues está haciendo política, porque está confrontando ideas, porque nos permite estar con un grupo de gentes que no llegaríamos. En la antigua Grecia era la plaza pública, sí, porque todos iban a la plaza, ¿verdad? Y porque eran... fíjate, Grecia, que era la cuna de la democracia, siglo IV antes de Cristo, se calcula que eran 10,000 personas las que estaban activas, porque las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, los otros segmentos de la sociedad no votaban. Entonces era una parte pequeña de la población la que estaba decidiendo. Iban a la plaza. Pero acá, si no estamos a través de los medios, pues no vamos a llegar a nadie. Y por eso es peligroso lo que estamos viendo ahora, de que una autoridad electoral diga, fulano de tal violó la ley, quiten el programa. En Campeche quitaron una televisora, perdón, un periódico. Un tribunal de Tamaulipas quiere multar un periódico nacional. Ese es el peligro. Y para el que nos esté viendo y que por las noches agarra su cuenta de ex y dice, tal político, y le pone un comentario, me cae gordo Rubén Moreira, o me cae gordo Noroña, o me cae gordo, aguas ahora, porque hay políticos como Noroña, o como otros, que van y denuncian a ciudadanos. Sí.
Ese es donde estamos. Ese es el peligro que hay. Y esta es la patria de nosotros. Y los países que crecen económicamente son las democracias. Los otros quiebran al final del día. El país con la economía más fuerte que es Estados Unidos es una democracia. A veces no nos gusta quién gana, o si les gusta, es otra historia, ¿no? Diputado, un placer estar nuevamente con usted. Gracias por invitarnos a la Cámara de Diputados y por recibirnos. Muy bien, gracias. Tino.